Ahora qué podcast, con Alex Esteban. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora qué podcast. Hoy tenemos con nosotros a Marce, más conocido en redes como Marce tu Coach, una persona que ha generado muchísimo alcance hablando de progreso personal, mentalidad, cultura de gimnasio y decisiones incómodas que transforman la vida. En sus contenidos aborda temas que generan debate, desde los pilares del progreso hasta la cultura actual del fitness, pasando por la disciplina, el aprendizaje del proceso y cómo afrontar momentos difíciles. Además, en el último episodio, Tony Lloret lo mencionó y dejó una pregunta directa para él que responderá al final de la entrevista. ¿Qué tal, Marce? Bienvenido. Muy buenas, Alex. Bueno, pues lo primero de todo, gracias de verdad por invitarme. Para mí es un honor estar aquí, te lo digo de corazón. Y además, te soy sincero, es el primer podcast al que me invitan, o sea que este siempre va a ser especial para mí, siempre. Y también darte la enhorabuena porque aunque tu proyecto es joven, pues ya ha pasado gente muy potente por aquí y eso dice mucho de lo que estás construyendo. Nada, yo vengo sin muchas pretensiones ni nada raro, no me considero ningún gurú ni nada de eso, soy una persona bastante normal que lleva muchos años entrenando y que sí es cierto que en algún momento entendió algo importante, que el gimnasio no va solo de cuerpo o de físico, también va de carácter y de ordenarte por dentro. Y cuando esto lo conviertes en un hábito, pues se nota afuera, en cómo trabajas, en cómo te relacionas, en cómo te comportas, y al final eso es un poco lo que intento transmitir, Alex. Pues lo primero, Marce, muchísimas gracias por acceder a la entrevista, porque sí que es cierto que me había saltado alguno de tus reels y dije, este hombre es oro. O sea, me sorprende que sea tu primer podcast y de hecho estoy convencido que la audiencia va a pasar un muy buen rato escuchándote. Y bueno, para empezar, me gustaría saber quién era Marce antes de comenzar con el coaching. Pues mira, básicamente la misma persona, es que no hubo un cambio radical o algo épico que pueda contar, ¿sabes? Al final cambió el contexto, pero no cambió quién soy. Yo siempre he sido quizá muy participativo, llevo años en foros, en plataformas de divulgación, en grupos de Telegram y ayudando un poco a quien podía y era algo que me salía natural, ¿no? Que era así. Y aquí hay una frase que siempre me ha gustado mucho, que es ayuda y algún día te será devuelto. Y en mi caso fue así sin duda, porque todo lo que hoy hago, pues empezó ahí, respondiendo dudas, compartiendo lo que aprendía, sin intención de negocio ni nada así. Y con el tiempo fue creciendo, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Intentar aportar algo útil a otros. ¿Recuerdas cuál fue ese momento en el cual decidiste que querías ayudar a otras personas a cambiar su vida? Pues sí, fue además bastante natural, la verdad. Y fue un poco por insistencia de gente cercana, que me decían, oye, esto se te da bien, tienes mucho conocimiento, te apasiona, se nota que disfrutas explicándolo, ¿por qué no ayudas a más gente? Y yo la verdad que hasta ese momento no lo veía como algo especial. Para mí hablar de entrenamiento, de hábitos, de mentalidad era normal porque me gusta, ¿no? Pero varias personas coincidieron un poco en lo mismo, que no tenía sentido guardarme pues ese conocimiento solo para mí o el poder ayudar a otras personas. Y ahí sí es cierto, Alex, que me di cuenta de algo. Mira, cuando algo te apasiona de verdad y además puedes mejorar la vida de otros, casi diría que tienes la responsabilidad de compartirlo. Casi te diría que es una obligación. Si pudieras resumir tu filosofía en una frase incómoda, ¿cuál sería? Hay una que digo mucho, que a veces entiendo que no gusta tanto, pero que creo que es muy real. Mira, el físico es un recibo, ¿no? Refleja lo que hiciste, no lo que dices, ni los reels que ves por Instagram, ni nada así. Al final el cuerpo no entiende excusas, ni intenciones, ni teorías. Solo refleja decisiones repetidas en el tiempo y punto. Pero esto también es liberador, ¿no? También lo digo. Porque al final tienes que tener claro que si tú cambias las decisiones, cambias el resultado. Esto es así de claro. Pues tremenda introducción y la verdad que me sorprende que sea tu primer podcast de nuevo por esa forma tan buena que tienes de expresarte y bueno, agradecerte la que dices, que muchas veces el ser humano
parece que tiende a ser egoísta, ¿no? Que quiere guardarse para sí ese conocimiento o esa forma de alcanzar, y el que pues tú hayas querer ayudar a otras personas y les hayas mostrado un poco el camino, pues habla muy bien de ti. Quería hablar algo en concreto, dado que tu sistema de divulgación hablas mucho de 4 principios del progreso. Me gustaría que le explicaras a la audiencia cuáles son estos 4 pilares que pueden transformar la vida de cualquier persona que nos esté escuchando. Sí, verás, Alex, yo pensando en esto así ya de forma más profunda, lo resumo en cuatro pilares que para mí sostienen cualquier transformación real. Pero no hablo solo de transformación física, sino también mental. Y lo curioso de estos principios es que ninguno es espectacular, ni son secretos raros, ni fórmulas mágicas. Son cosas simples, pero bueno, a veces difíciles de sostener, que es donde está la clave. El primero es la adherencia, el segundo organización, el tercero pasión y el cuarto técnica. Si esos cuatro están, para mí el progreso siempre llega, antes o después, pero llega siempre. El primero, la adherencia, pues al final, resumido, es ser capaz de sostener lo que te propones en el tiempo, así de simple. Porque puedes tener el mejor programa del mundo, la mejor dieta, el mejor entrenador, que si no lo puedes mantener no sirve de nada, absolutamente de nada. Y es que la gente muchas veces cree que el problema es el plan. Y no, el problema es que no lo pueden sostener. Al final he visto personas con genética brutal fracasar y personas normales avanzar muchísimo. Y la diferencia casi siempre es la adherencia. Esto es al final como aprender un idioma. No gana el que estudia 8 horas un día, gana el que estudia a lo mejor 20 minutos todos los días durante años. Yo lo veo así. El segundo pilar para mí es la organización y, y yo lo llamo el entrenamiento invisible. No se refleja en ningún lado, no lo vas a ver en el espejo, pero para mí es lo que lo sostiene todo. Saber cuándo entrenas, qué comes, preparar comida, respetar el descanso, anticiparte a la vida que llevamos atropellada muchas veces, porque la vida siempre intenta desordenarte, siempre. A mí me ha pasado 1000 veces salir de casa sin la comida preparada y ya ese día se complica todo, acabas comiendo cualquier cosa por ahí y encima cuando se complica un día, ya se puede complicar hasta la semana entera. Eso yo creo que lo hemos vivido todos, ¿no? He tenido clientes asesorados que me decían, es que no tengo disciplina. Y cuando pones un poco el foco y les ayudas a organizarse un poquito, a ver, cómo es tu día a día, de repente parecían súper disciplinados. ¿Y qué había pasado? No era magia, era estructura, solo eso. La organización, no sé, es como poner raíles a un tren. Sin raíles el tren no avanza y con raíles parece que avanza solo. Y luego está la pasión. Y aquí hay una diferencia importante que hay que aclarar porque pasión no es motivación, me explico. La motivación sube y baja, eso lo sabemos todos. Hay días que estás más motivado, otros menos, pero la pasión, cuando hablo de pasión, es otra cosa, es ese fuego que te hace seguir cuando no hay ganas, cuando estás reventado, cuando ves que no hay cambios, que no hay una recompensa inmediata. Eh, Todos hemos tenido días de cero ganas, cero, pero bueno, vas igual y yo no creo que vayas porque seas fuerte ni porque seas un héroe, sino porque te importa, ¿no? Así de sencillo. Al final también he visto gente hacer sacrificios enormes por una preparación, renunciar a planes, a cumpleaños, a estar en contacto hasta con gente cercana, reorganizar su vida entera y no sufrían tanto. ¿Sabes por qué? Porque tenían pasión, tenían esa pasión que les facilita todo eso que para otras personas sería un sacrificio terrible. Y he visto otros intentar lo mismo sin pasión y eran totalmente infelices. Entonces, para mí, también aquí hace falta un poco de pasión, ¿no? La pasión es como el motor. Sin motor el coche no se mueve y con motor, aunque el camino sea largo, pues vas avanzando. Y ya el cuarto sería la técnica, y aquí ocurre algo muy bonito, porque el entrenamiento deja de ser solo ir al gimnasio y mover peso y pasa a ser entender lo que haces. ¿Y qué ocurre? Que cuando entiendes, empiezas a amar esto. Y cuanto más lo entiendes, más lo amas.
Y cuando amas esto, lo sostienes toda la vida de forma mucho más fácil. Es al final, eso se retroalimenta. Yo recuerdo el momento en que empecé a entender de verdad cómo entrenar, pues fue como pasar de conducir sin saber a conducir con un coche de tracción total, ¿no? O sea, es que cambió todo. Y he tenido personas que venían de entrenar años sin obtener resultados y solo poniendo el foco en la técnica empezaban a progresar en cuestión de semanas. Es así. Al final, la técnica, pues, yo qué sé, es como aprender a tocar un instrumento. Puedes hacer ruido, que es lo que haría yo con él, o puedes hacer música. Y ya que sacamos este tema de los principios, fíjate, Alex, que con el tiempo también me he dado cuenta que hoy probablemente añadiría uno más, ¿vale? Porque hay personas que tienen adherencia, que están organizadas, que les gusta entrenar, que entrenan bien, y aún así se caen por el camino. Y normalmente no es por falta de disciplina, es porque falta algo más profundo también. Y yo a día de hoy añadiría un quinto principio, que es el propósito. Porque puedes seguir el plan al milímetro, estar organizado, amar el entrenamiento, ejecutar la técnica con muy buena perfección, pero al final, si no sabes para qué haces todo esto, tarde o temprano te vas a rendir. Y aquí hay una diferencia importante. No hablo de metas, no hablo de quiero abdominales y cortes en la espalda o querer competir. Hablo de la razón real por la que entrenas, la que permanece cuando todo lo demás cambia. Porque llegará el día en que el cuerpo no responde igual, porque vamos envejeciendo y las marcas bajan. El día en que estés cansado, en que no veas progresos, el día en que la persona que use fármacos tenga que dejar de hacerlo, o que entrenar ya no apetezca tanto, o el que lo haya estado haciendo por competir ya no pueda hacerlo. Y al final, si solo haces esto por estética y por un físico, lo vas a dejar. Pero si entrenas porque esto forma parte de quién eres, no lo vas a dejar nunca. A mí me pasa muchas veces. Suena el despertador temprano, voy a primera hora a entrenar y estás a lo mejor oyendo la lluvia en la persiana, sabes que está frío y el cuerpo que me pide, pues quedarme en la cama y empiezas a negociar. He dormido poco, estoy cansado, tengo el día súper liado, no pasa nada, ya lo dejo para mañana. Pero en el fondo tú sabes que el problema no es el entreno de ese día, es un poco lo que significa, es tu palabra contigo mismo y tu compromiso. Y que encima si no vas a estar peor, por lo menos en mi caso es así, ¿no? Porque al final, más allá de los músculos o de los récords, más allá de todo eso, lo importante es lo que estás construyendo dentro de ti. Y cuando pasen los años, cuando el cuerpo cambie, cuando las prioridades vayan cambiando, solo te va a quedar una pregunta, que es ¿por qué entrenabas? Y si el motivo era banal o superficial, se cae. Si era algo más profundo, permanece. Así que, Alex, por eso diría que hoy para mí los pilares son 5. Adherencia, organización, pasión, técnica y propósito también añadiría. Me ha encantado esta explicación de los pilares y ahora entiendo por qué esa frase, ¿no? De que cualquier persona que cumpla con estos requisitos va a evolucionar sí o sí. De hecho, esa última incorporación del propósito la veo clave. Me recuerda a un libro que leí hace poco, El hombre en busca de sentido, y desde luego que al final, si una persona no tiene un propósito, es muy posible que la que dices, que conforme vaya evolucionando su historia, pues vaya perdiendo, ¿no? Ese resto de pilares. Como coach experto, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el pilar más difícil de aceptar o en cuál suele fallar más la gente? Pues yo diría que son 2, quizá, adherencia y pasión, yo creo que sin duda. Porque al final implican aceptar algo incómodo, que esto no va de un mes, ni va de la motivación del día del 1 de enero, ni va de magia. Al final va de repetir decisiones incómodas durante mucho tiempo, ¿no? Y eso no es fácil. Yo diría que son esas 2. ¿Qué ocurre cuando una de estas personas decide saltarse uno de estos pilares tan fundamentales? Pues pasa lo que vemos todos los días. Sin adherencia, abandonas. Sin organización, improvisas y te desordenas y no avanzas. Sin pasión, acabas quemado.
Porque si no tienes ninguna pasión de ningún tipo y vas al gimnasio y por obligación y haces la dieta por obligación y demás, acabas quemándote y acabas dejándolo. Y sin técnica, pues o te estancas o te lesionas. Es que al final, hoy en día, en esta sociedad tan aceleradísima que tenemos, la gente busca atajos, pero el cuerpo no llegó a ese punto. El cuerpo no funciona con atajos, funciona con coherencia. El progreso real no empieza cuando encuentras el mejor plan del mundo mundial. Empieza cuando decidas sostener uno, aunque sea más normal, vamos a decir, el tiempo suficiente. Y eso es todo. Esto me viene perfecto para enlazarlo con esta temática, ¿no? De que muchas personas se obsesionan en cuánto tiempo van a tardar en conseguir algo. ¿Por qué crees que cuesta tanto disfrutar este proceso de aprendizaje? Esto es, Alex, la pregunta típica de todo el mundo es ¿cuánto voy a tardar? Y parece lógica, además, pero en realidad es una trampa mental enorme. Y fíjate que también aquí quiero decir que muchas veces hay ciertos entrenadores que promocionan, que fomentan esto. Cuando vemos, baja no sé cuántos kilos en 8 semanas, un plan de 12 semanas para transformar no sé qué. Esto es una trampa mental terrible, porque cuando te obsesionas con el calendario, te frustras cuando no ves esos cambios rápidos y ahí es donde muchísima gente abandona. Al final es que el gimnasio es repetir, 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 sin aplausos, sin que haya ninguna recompensa cada día. Y eso hoy cuesta muchísimo, por lo que decía, porque vivimos en una sociedad que lo quiere o que lo queremos todo para ya no, para ayer, si puede ser. Yo recuerdo personas que a las 3 semanas, oye, no noto nada. Y claro, hombre, es que en 3 semanas no vas a notar nada espectacular, pero si mantienes unos meses, pues va cambiando todo. El problema es que mucha gente no llega a ese punto porque se queda en esa expectativa corta. Y además, ¿por qué me parece un problema este tema? Porque es que genera muchísimo estrés. Vivir pensando en fechas y estar mirando el calendario cuánto me falta genera un estrés añadido terrible. Me pasa con asesorados también. Gente que está haciendo todo bien, que está progresando semana a semana, vemos cambios, ¿no? En pliegues, en perímetros, etcétera. Pero tiene una prisa enorme. La típica. ¿Cuándo se me verán los abdominales? ¿Cuándo aparecerán los cortes en la espalda o en las piernas? Y yo en ese momento muchas veces paro la conversación y le digo, a ver, vamos a situarnos un momento. ¿Lo estás pasando mal? No. ¿Pasas hambre? No. ¿Te gusta el plan que tienes? Sí. ¿Disfrutas de entrenando? Sí. Entonces, ¿qué prisa tienes? ¿Para qué te añades ese estrés? Y cuando entienden eso, después de conversar, mira, es que lo siento yo a kilómetros, es que sienten una liberación enorme. Dejan de mirar el calendario y empiezan a vivir el camino y el resultado saben además que va a llegar. Entonces es como una liberación enorme y curiosamente cuando quitas la ansiedad del tiempo, el progreso suele ir incluso mejor. Esto es curioso, pero es así. He tenido clientes que al principio pues no veían cambios físicos, pero sí sí van cambiando de hábitos, dormir mejor, comía mejor, entrenaba mejor y de repente, meses después, el físico pegaba un salto enorme. Pero ese salto no apareció de la nada, se estaba construyendo por detrás en silencio. Al final yo creo que la gente tampoco no siempre abandona porque sea duro, abandona porque es lento. Y cuando entiendes eso, te liberas, ¿sí? Esto es como plantar una semilla. Tú no plantas una semilla y vas y la desentierras cada semana para ver si crece, ¿no? La cuidas, la riegas y crece cuando tiene que crecer. Esa importancia de confiar en el proceso y disfrutarlo, que es tan importante. Mira, en ese sentido yo me siento afortunado, soy del 89, tengo 36 años y considero que viví, o mejor dicho, nací en una de estas últimas generaciones que pudimos disfrutar del tiempo, que puede parecer una chorrada para muchas de las personas que estén escuchando el episodio, digan, bueno, ahora podemos acceder a todo mucho más rápido. Yo antes, a la hora de quedar con amigos, por ejemplo, no teníamos móviles, quedabas a las 5 en la Plaza de la Tarta y si no estabas a las 5 te jodías toda la tarde que ya no sabes dónde estaban.
Antes Había para más enviar un disciplina con eso, ¿verdad? Eso es. Antes enviabas un mensaje, contabas los caracteres a la hora de enviarlo y pensabas lo que decías. No, cogías WhatsApp y la primera estupidez que te rondaba por la cabeza, ¡hala!, la lanzo. Entonces, yo creo que sí que estamos viviendo en una sociedad que cada vez es más impaciente. No sé qué opinas al respecto. Pues totalmente de acuerdo contigo, Alex, y vamos, sin duda. Estamos acostumbrados a resultados rápidos, recompensas rápidas, estímulos rápidos, y como decía antes, es que el cuerpo no funciona así. El cuerpo funciona con tiempo, con repetición y con coherencia. Y claro, ¿qué ocurre? Que eso choca muchísimo con la mentalidad actual que tenemos, ¿no? Y yo también he pasado por ahí. Oye, fases de querer resultados rápidos y frustrarme, pero claro, con el tiempo entiendes que el progreso no es espectacular en el día a día, es espectacular también cuando miras atrás, ¿vale? Y hay que entender que el tiempo no es el enemigo, el enemigo es la prisa mental que tenemos, como dices, hoy en día. Me encanta y de hecho hace poco tuve una conversación con un chico que había iniciado un proyecto que de hecho, como bien has indicado al inicio del podcast, este proyecto es muy joven. Lo que pasa que, claro, yo ahora a veces veo las cifras, ¿no?, que va alcanzando alguno de los episodios, alguno de los reels y tal. Y claro, muchas veces no somos conscientes de decir, es que no tienes que enfocarte en decir quiero tener X seguidores, quiero tener X visitas, tener X likes. No, yo miro episodios atrás y digo, es que he tenido aquí a este invitado y ha cambiado la vida de estas personas. Y hoy te tengo a ti, Marce, y estoy convencido que muchas de las personas que escuchen este episodio les va a hacer un clic en la cabeza y van a decir, quiero cambiar mis hábitos y quiero mejorar. Y eso realmente es parte del proceso y es lo que nos ayuda a querer seguir en esto. Estoy muy contento con cómo está yendo el episodio y me gustaría transportarlo ahora un poco a la temática del gimnasio. Me gustaría saber qué importancia tuvo para ti ese primer gym y Buah. especialmente comparar ese gimnasio de barrio en el que deduzco que comenzaste a estos gimnasios comerciales que tenemos ahora que prácticamente parecen discotecas o centros comerciales. Bueno, pues esto ya es del Pleistoceno y la importancia fue muchísima al final porque el primer contacto que yo creo que tienes con un gimnasio o con aquel tipo de gimnasio te marca, ¿vale? Yo empecé bastante joven, con unos 15 años o 14, yo creo que fue, y en realidad iba a karate, no a pesas. Era un gimnasio de barrio, de los de antes, y fíjate, Alex, algo curioso que aún recuerdo el olor, pero perfectamente. Es de estas cosas que te quedan grabadas perennes en la mente para siempre. Era además una mezcla muy curiosa porque era como la goma del tatami con el vapor de la sauna, que además de aquella echaba no sé si existe todavía, era sinus, un líquido balsámico de eucalipto, que lo echaban ahí a la sauna y que tenía pues un aroma muy particular. Y esa mezcla de olores se me ha quedado grabado para siempre. Es una cosa curiosísima. Y recuerdo otra cosa de aquellos tiempos que me impactó muchísimo, porque es que mientras esperaba para entrar a karate, veía que estaban en la sala de enfrente con cristalera a los que entrenaban en la sala de pesas. Y claro, para mí con 15 años allí había en aquel momento auténticas bestias, Freddy, Valentín, bueno, culturistas de aquí de Asturias de aquella época, muy potentes, ¿vale? Gente muy fuerte para lo que yo había visto fuera de las revistas típicas de la Musclemag y todo aquello. Y la verdad es que me quedaba mirando fascinado, porque era un ambiente con una intensidad que yo a veces dudo, digo, sería que, claro, yo era un chavalín y entonces lo magnificas todo más, pero pensándolo así en profundidad, digo, no, es que allí se vivía una intensidad, un respeto, había algo que yo no sabría explicarte, pero que llamaba muchísimo la atención, que te atraía, ¿no? Y esos primeros contactos marcan muchísimo, porque no solo ves músculos y físicos grandes, sino que ya veías una actitud, una mentalidad. Pues un poco lo que pasa también con las artes marciales, ¿vale? No es solo ir allí y dar puñetazos y patadas, hay un trasfondo detrás muy grande de ética, de responsabilidad, de actitud, y eso justo es lo que se vivía también en la sala en aquellos momentos. Y lo que me decías, los gimnasios comerciales de hoy tienen una cosa buena
y es que han democratizado mucho el acceso. Esto es cierto. Hoy entrena mucha más gente y eso es bueno, pero el ambiente cambia, hay más anonimato, más distracciones, hay elementos disruptores por todos los lados, pantallas, no sé qué. Y a veces, sinceramente, parecen más centros de ocio que de entrenamiento. Estamos como sobreestimulados, ¿no? Muchas veces en este tipo de centros. Hay algo que me viene muchas veces a la cabeza y es, claro, yo concibo el ir al gimnasio como esa disciplina de autoexigirme y dar el máximo de mí. ¿Qué pasa? Que hay gente que ha utilizado la excusa del gimnasio como método de socialización, ¿no? Como el que antes acudía al bar. Claro, esto está bien hasta el punto que te toca utilizar una máquina y te encuentras enfrente a un corillo de 5, 6, 7 chavales hablando sentados como si estuvieran en el patio de un parque, ¿no? ¿Qué opinas acerca de este tipo de corillos? A ver, depende mucho del contexto. Oye, entrenar con amigos puede ser muy positivo. Claro, el problema es cuando el grupo se convierte en distracción. Pues lo que dices tú, cuando ocupas máquinas sin usarlas, cuando pasan 8 minutos entre series y cuando el entrenamiento es más social que trabajo real. Ahí se pierde el sentido. Mira, para mí, Alex, el gimnasio es un poco como una biblioteca. Oye, puedes hablar, claro, un poco en voz baja, pero la gente está allí para concentrarse, principalmente. No pueden pasar, no puede, el gimnasio no puede ser un centro de ocio, como decía antes. ¿Crees que se está perdiendo esta cierta cultura del respeto, como dejar las máquinas pues cargadas o utilizar demasiado el teléfono, obstruir? Totalmente, sí, sí, o en parte sí. Pero aquí también te diría que ojo, porque no es solo culpa de la gente joven, como acabas de decir, ¿no? También es, yo creo, responsabilidad de los que llevamos más tiempo, porque antes el verano, sí, el veterano, perdón, antes que hablamos del primer gimnasio donde yo iba y luego comencé unos años más tarde, ya en la sala de pesas, el veterano corregía, ayudaba, explicaba. Hoy cada uno va a lo suyo y a veces incluso intentas ayudar y es mal recibido. Nos hemos vuelto más distantes, más fríos. Yo noto que es que a veces ni se saludan en el vestuario cuando entra o sale alguien. Y claro, ¿qué ocurre? Que si alguien empieza y nadie le enseña, porque los monitores hoy en día son invisibles, sobre todo en estas grandes cadenas, esto es así, al final estos chavales aprenden de lo que ven en redes sociales, en vídeos de segundos por TikTok, y eso genera errores. Para mí el gimnasio debería de ser además una escuela de valores, de disciplina, de respeto, de humildad, de esfuerzo, porque lo que aprendes ahí luego lo puedes aplicar fuera. Y también te digo una cosa, cada generación tiene sus cosas buenas. Hoy hay gente joven con información increíble, con ganas de aprender, con pasión. Quiero decir que no todo es negativo, ni mucho menos. El gimnasio no es solo un sitio para cambiar el cuerpo, yo creo que debe de ser un sitio para cambiar el carácter. Y creo que debemos de proteger eso como sea. Por eso insisto mucho en estos temas. Me gustaría pasar ahora a un nuevo tema que genera bastante debate, pero creo que es un tema bastante importante porque, claro, yo hablo un poco desde la experiencia, ¿no? Esta ciencia empírica de lo que he ido viviendo. Yo cuando era un chavalillo, ni siquiera se comentaba el tema de la farmacología en los gimnasios, era un tema completamente tabú y hoy quizás sea un tema pues que se habla igual que de tomar suplementos, por decirlo de alguna manera. Claro, esto también ha llevado a que quizás antes gente que se tomaba más en serio el gimnasio no daba el paso a utilizar esta farmacología hasta haber obtenido cierto nivel y ahora hay chavales utilizando estas sustancias de forma cada vez más precoz, ¿no? Gente que quizás ni siquiera lleve un año entrenando. No sé si podrías hablarnos de esta asociación entre anabólicos y nuevas generaciones. Sí, es un tema delicado, como dices, y hay que hablarlo con responsabilidad. Yo no voy de santo, ni de policía, ni de moralista en estos temas, pero es que veo un cambio claro. Antes el orden era distinto, como dices. Primero entrenabas durante años, aprendías a comer,
construías hábitos, construías una base y luego quizá, si acaso, algunas personas se planteaban otras cosas, ¿no? Y yo creo, yo lo que veo hoy en día es que el orden está invertido. Hay gente que empieza directamente con la pregunta de ¿qué me meto? ¿Qué dosis? No sé qué, sin haber construido antes lo importante. Yo es lo que observo en grupos de Telegram por las preguntas, pero luego haces otra pregunta de entrenamiento o de alimentación y la gente está completamente perdida. Sin embargo, saben los últimos protocolos de avanzados, ¿vale? En cuanto a sustancias. Y eso a mí es lo que me preocupa, no la sustancia en sí, sino el contexto, porque sin base las ayudas no arreglan nada. Al final aceleran lo que ya eres. Me explico, si eres disciplinado, amplifican resultados, por supuesto, no se puede negar. Pero si eres caótico con el resto de pilares, solo te van a amplificar los problemas. Yo he visto gente joven que prácticamente no saben entrenar, no saben comer, no tienen ningún tipo de adherencia y ya están pensando en farmacología. Están construyendo sobre arena. Esto es como poner un turbo a un coche sin motor, es que no sirve de nada. Lo que hablábamos antes, ¿no? Ese cortoplacismo y eso de querer todo ya para mañana y encima en este caso pues conllevando todos los riesgos que vienen detrás. ¿Crees que se está normalizando y que deberíamos preocuparnos? Yo creo que sí, es la prisa, la necesidad de resultados rápidos. También ahora tienen el añadido de la comparación constante en redes. Tú abres cualquier red social y normalizas ya físicos de, de 100 o 110 kilos magros. Y la idea de que el físico se compra en lugar de construirse. Es un poco lo que digo, las redes han cambiado muchísimo la percepción. Hoy ves físicos increíbles todo el tiempo y eso al final genera expectativas irreales. Y cuando no llegas, buscas atajos. Y, pero fíjate que esto no es solo cosa de jóvenes, ¿vale? La presión estética yo creo que ya existe en todas las edades. Pero en gente joven, lógicamente, el impacto es mayor. No tienen estructura mental ni recursos, porque esto tampoco es solo comprar un vial. Eso es barato. Pero para un uso menos dañino, vamos a decir, pues tú necesitas hacerte unas cuantas analíticas al año, necesitas ir al cardiólogo, hacer ecocardios, necesitas hacer unas pruebas de imagen y un chaval joven generalmente no tiene recursos para eso. Y aquí digo algo que creo que es importante. No existe el uso responsable de esteroides. Igual que no existe el uso responsable de una droga recreativa. Lo que sí existe es el uso informado. Y lo bueno de esta época es que hay mucha más información. En eso hemos ganado. Hay más información que nunca. Pero hay que saber digerirla. La base natural no es una fase, es una inversión previa a todo esto. Desde luego. Y al final yo, bueno, lo comenté en el episodio de Tony que estoy muy a favor de que haya todo este tipo de información y sí que es cierto que a lo mejor hace unos años pues tenía una opinión quizás un tanto más crítica, errónea por mi parte, porque al final el error está en el desconocimiento, ¿no? Que jóvenes estén utilizando estas sustancias. En el caso de que sea, mira, voy a poner un caso en concreto, ¿no? Josema, creo que tiene 22, 23 años. Ese tío es Mr. Olimpia. Tiene forjada una personalidad, está luchando por su sueño. Desde luego que lo respeto y ahí lo tenemos. Y creo que nos representa a muchos de los españoles que ahí lo tenéis compartiendo tarima con Cebum y siendo competitivo. ¿Cuál es el Totalmente. problema? Estas personas que no quieren informarse, que simplemente quieren estos resultados cortoplacistas y que encima si no tuvieran esta información, escucharían probablemente al típico cuñado de gimnasio que no tiene esa información y diría, sí, utiliza esto, esto y reviéntate. Entonces, yo en ese sentido sí que creo que estáis haciendo una grandísima labor ya te digo, quizás, pues, antes, porque siempre he abogado por el culturismo natural, pero una cosa es lo que yo quiero hacer, porque quiero llegar hasta este límite, pero si una persona es más ambiciosa, como bien has dicho, va a tener esa repercusión, pero si vas a hacer algo, hazlo bien, que la persona que se mete a un circuito también está poniendo en riesgo su vida. Y luego te salen las fotos en Instagram con una moto de 1000 centímetros cúbicos. Es que es el mismo ejemplo. Está claro, muy buen ejemplo, Alex, además de verdad. Me gustaría pasar ahora a hablar un poco de temas sociales y opinión, porque eres una persona que no solo está muy bien formada y forjada psicológicamente en este ámbito del gimnasio, sino pues también en otros ámbitos. Hay un tema en concreto
que es, gracias a Dios, ahora parece que se está deshinchando un poco, esta manipulación del feminismo que ha atacado muchísimo con su mensaje, prácticamente por ser cromosoma XY ya te tenías que sentir culpable. ¿Crees que se ha distorsionado el discurso actual? A ver, Alex, aquí hay que tener cuidado porque es un tema muy sensible y además muy polarizado, ¿vale? Yo no estoy en contra de nadie ni de ningún colectivo, esto que quede claro. Lo que sí creo es que se ha perdido bastante el matiz. Al final, cuando los discursos se vuelven extremos, se pierde un poco la realidad de lo que hay en el medio y se han mezclado cosas legítimas con narrativas mucho más ideológicas. Y eso al final yo creo que genera confusión y confrontación. Yo hablo a veces de masculinidad, sobre todo en la lista de correo a veces en Instagram también. Pero siempre recalco, hablo de masculinidad, no hablo de agresividad, ni de imponer, ni de roles antiguos. Hablo de responsabilidad, de autocontrol, de disciplina, de capacidad de sostener presión para beneficiar a la familia, de presencia, de propósito. Y eso es masculinidad para mí, o así lo entiendo yo. Y, y también creo que hay muchos hombres hoy que ya están cansados, cansados mentalmente de presión, de sentir que no encajan en ciertos discursos y callan o callamos y no lo dices porque mm, pues, no por miedo, ¿no? Pero bueno, por no discutir o lo que sea. Pero es que, ojo, el problema no es hombres contra mujeres, el problema es la falta de equilibrio en algunos mensajes. Yo creo que esto es como un péndulo. Cuando lo empujas demasiado hacia un lado, esa luego vuelve con fuerza hacia el otro lado. Y creo que la mayoría de personas, hombres y mujeres, al final queremos lo mismo. Estabilidad, respeto, relaciones sanas, sentido en su vida. No estamos tan lejos unos de otros como parece o como nos quieren hacer ver algunos. Y aquí es donde para mí también el entrenamiento, como no, entra fuerte, porque cuando una persona entrena, mejora su autoestima, su energía, su estabilidad emocional, y eso al final acaba generando mejores relaciones, mejor entorno, mejor vida. Al final un hombre estable, fuerte, no es peligroso, que esto es otra, que parece que nos quieren hacer ver que un gimnasio, eso sí, un gimnasio, sí, perdón, una persona estable, fuerte, es hasta peligrosa. Y no es peligrosa, es fiable. Hoy se confunde, yo creo, firmeza con agresividad y liderazgo con control. Y no es lo mismo. Ser firme no es ser violento. Ser responsable no es ser dominante. Eh, Creo yo. Al final cada persona está intentando hacerlo lo mejor que puede con lo que tiene. Y cuanto más bajemos ese ruido ideológico, yo creo que más fácil será entendernos. Que la batalla no es entre hombres y mujeres, es entre el caos y la estabilidad. Quería sacarte este tema en concreto porque, aparte de que me gusta mucho cómo te expresas, pues realmente das esa transparencia que merece, ¿no? Porque yo esto lo extrapolo un poco a, bueno, a mi propio caso personal. Llevo 10 años con la misma pareja. Hace poco me he casado y ahora mismo Enhorabuena. me da, muchas gracias, me daría miedo el iniciar una nueva relación. Y ya no por la persona, ni es ningún ataque, desde luego, al cromosoma XX, ni nada que ver. Es que tú ahora mismo te metes a cualquier plataforma digital, como pueda ser Netflix, o sales a ver una película o tal, y parece que te están manipulando para que un hombre, ya directamente por el hecho de, como bien has dicho, pues ese aspecto de rudeza, de que vaya al gimnasio, tal, es una mala persona, es un agresor, es un tal. Y claro, no sé cómo lo tendría que hacer una persona que a lo mejor pues se encuentre en la treintena, en la cuarentena, y esté lidiando con este tipo de mujeres que se han creído ese discurso. Es que es un tema realmente complicado. Sin duda, sin duda. Si es que a veces llegamos a un punto en el que parece que te genera duda, oye, dejar pasar a alguien, a una mujer delante, como, bueno, como se hizo yo, es que ya soy un poco, ya tengo una edad, ¿no? Tengo 50 años, pero que parece que dices tú, estaré haciendo lo correcto y es absurdo, yo creo, ¿no?
puede que les siente mal. Pues quería hacer aquí este pequeño inciso por eso mismo, porque como me gustaba tu forma de expresarte. Pero bueno, sigamos con el gimnasio. Muchas personas empiezan en el gimnasio, como bien has dicho, ese famoso 1 de enero, ¿no? Voy a mejorar los hábitos, tal y cual. Empiezo con el gimnasio, empiezo con la dieta a fuego, llegan meses como febrero, marzo, ya quizás incluso abril, los más afortunados, y abandonan. ¿Por qué crees que la gente abandona tan rápidamente? Pues mira, Alex, yo creo que la mayoría de veces no es por falta de disciplina, ni de ganas, ni de que esa gente sea más débil que otros. Yo creo que es por mala estrategia. La gente efectivamente empieza con mucha motivación, sí, pero con un plan que no encaja en su vida real. Y de repente es dieta perfecta, entrenar todos los días, un cambio de hábitos brutal, dormir perfecto, todo a la vez. Y eso no es sostenible. A mí me han llegado personas súper comprometidas que ya habían abandonado antes y cuando veías el plan que tenían, pues es que aquello era imposible de mantener con su trabajo, con su familia, en su contexto. Y claro, ¿qué ocurre? Que se frustran y piensan que el problema son ellos. Pero no, el problema es el sistema que intentan seguir. Esto es como intentar correr un maratón, como si yo quiero intentar correr un maratón sin haber corrido nunca. No es falta de ganas. Yo ganas puedo tener muchísimas de correr el maratón, pero es que hay una mala o malísima planificación detrás. Quería pasar ahora a un nuevo tema enlazado con este, que es la excusa más escuchada. No tengo tiempo. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, pues lo primero que le diría es que, o lo primero que voy a decir es que no es una excusa, yo creo, malintencionada. La gente realmente siente que no tiene tiempo, porque es que vivimos en el caos, atropellados completamente, porque su vida está desordenada o saturada. Pero también debo decir algo importante, el tiempo no aparece, ¿eh? El tiempo no te levantas un día y de repente el día tiene 27 horas. El tiempo se organiza. Y algo que veo mucho es que hay personas que sienten que el entrenamiento les roba tiempo de otras tareas, como si entrenar le quitara tiempo al trabajo o a la familia, ¿vale? Y es que es justo al revés. Es justo al revés y esto lo he visto muchísimas veces. El entrenamiento no es tiempo perdido, es una inversión, porque cuando entrenas tienes más energía, más claridad mental, menos estrés, duermes mejor, rindes mejor, vas a tener mejor rendimiento trabajando, vas a rendir y estar más presente con tu familia. Y he visto personas que empezaban a entrenar pensando que iban a tener menos tiempo y ¿sabes qué pasaba, Alex? Que organizaban mejor su día, tenían más energía y rendían mucho más en todo. No perdían tiempo, ganaban capacidad. Esto es las capacidades y lo que tengo que hacer, ¿no? Tú vas al gimnasio y vas aumentando tus capacidades y vas rindiendo mucho mejor. O como cargar el móvil. ¿Hay alguien que piense que cargar el móvil es perder el tiempo? No, porque sabes que luego funciona mejor. Pues el entrenamiento yo diría que es lo mismo, pero con tu cuerpo y tu cabeza. Cuando tú estás bien, todo lo que depende de ti funciona mucho mejor. Entonces, cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad. Esa clave de encontrar el foco para encontrar realmente el tiempo. ¿Por qué crees que hay personas que van al gimnasio durante tantos años y aún así no progresan? Están igual que el primer día, porque a mí es algo que me llama mucho la atención y de hecho lo veo, ¿no? Que dices, a ver, desde luego que cada uno tendrá sus objetivos, pero es que muchas veces coincide que estas personas, el objetivo que tienen es verse mejor. Esto pasa y pasa muchísimo. Y normalmente para mí hay tres motivos. No hay programación, no hay un registro de lo que vas haciendo y no hay intención, así de simple. Mucha gente va al gimnasio pero no entrena. Hace ejercicios, sí, pero sin un objetivo concreto. No sabe si progresa, no apunta cargas, no mide nada y entonces pasan los años y el cuerpo lógicamente no cambia. Ir al gimnasio sin un plan es como ir al trabajo y llegar allí y no sabes lo que tienes que hacer. Tú estás allí, pero no construyes absolutamente nada. He visto personas entrenar 5 años igual, 5 años, con las mismas cargas, los mismos hábitos y claro, es que el cuerpo así no tiene ningún motivo para cambiar.
es que el progreso no es automático por pagar la cuota del gimnasio y por ir. Es la consecuencia de hacer, como todo en la vida, las cosas con intención. Y la constancia nace cuando el plan, lógicamente, como hablábamos antes, es realista, no fruto del calentón del 1 de enero. Extrapolando esto al polo opuesto en este caso, ¿no? Estas personas que en lugar de tener esa falta de interés o no haber adquirido estos hábitos, por el contrario, están sobre esforzándose a conseguir algo. Muchas veces hay este tipo de personas, ¿no? Que quizás me pueda sentir un poco identificada con ellas, que quieren ser hiperproductivos y se olvidan de factores muy importantes como podría ser, por ejemplo, la importancia del descanso. ¿Qué les podrías decir? Yo creo que culturalmente el descanso se asocia con debilidad o con perder el tiempo en esta sociedad hoy en día, ¿vale? Se valora mucho el hacer, el producir, el no parar. Pero es que el cuerpo, al final mejora cuando hay estímulo y cuando hay recuperación. Sin recuperación no hay mejora. Y, y esto, ojo, no aplica solo al entrenamiento, aplica a la vida. Tú ves personas que entrenan muchísimo, trabajan muchísimo, duermen poco, ¿y qué ocurre? Que cada vez se sienten peor. Y encima piensan que necesitan hacer más, cuando en realidad necesitan recuperar mejor. Al final yo digo, esto es como construir una casa. Tú no puedes poner ladrillo sin parar. Necesitas que el cemento asiente, que fragüe, ¿no? Pues porque si no la estructura se cae. ¿Cómo dirías que el exceso de trabajo puede frenar el progreso tanto personal como físico? Pues totalmente, porque al final el exceso crónico genera estrés y el estrés mal gestionado afecta a todo. Sueño, hormonas, energía, motivación, recuperación muscular, todo. Y esto todavía después de los 40, esto se nota muchísimo más, porque bueno, a los 20 puedes sobrevivir al caos, a los 40 ya no. Todos sabemos lo de tú a los 20 salías de fiesta y al día siguiente podías hacer cualquier cosa o ir a trabajar sin dormir, etcétera. A esta edad ya ni de coña, ni de coña. Y tengo clientes con trabajos muy exigentes que llegaron estancados y no era cuestión de entrenar más, era cuestión de ajustar volumen, mejorar descanso, organizar mejor la semana y que cuando lo hacían de repente el progreso aparecía. Así de claro, muchas veces no necesitamos hacer más, necesitamos hacer mejor y recuperar mejor. Y a mí esto también me ha pasado muchas veces, épocas de mucho estrés, donde el cuerpo al final responde peor, y ahí entiendes que el equilibrio no es un lujo, es una necesidad. El cuerpo es como una batería, si solo estás gastando, gastando, gastando y no recargas, llega un momento que se apaga o se estropea. Y cuando descansas mejor, no solo mejoras físicamente, piensas mejor, tomas mejores decisiones, tienes más paciencia y estás más presente con los demás. Entonces, el descanso no es ni mucho menos el enemigo del progreso, es el socio, el compañero. Lo que pasa es que confronta un poco con la sociedad en la que vivimos actualmente. Esto para que la gente pueda ver un ejemplo práctico. Yo recuerdo una etapa en la que quizás obsesivo sería la palabra, me obsesioné bastante con el tema del entrenamiento y estaba entrenando 6 días en semana y si hubiera podido siete, siete. Lo que pasa es que el gimnasio cerraba. Y uno de los mejores momentos de mi aspecto físico fue cuando reduje esos días de 6 a 4 y empecé a, como dices, a hacer bien, o sea, a descansar, a entrenar con esa intencionalidad de querer progresar y el cambio fue brutal. Así que es aplicable a todo, a la vida. Claro. Esto nos ha pasado, yo creo que nos pasó a todos, porque hay etapas en las que dispones de ese tiempo, estás súper motivado y ya paras cuando revientas, claro. Me gustaría introducir un nuevo bloque, en este caso enfocado al desarrollo personal y estos cambios internos. Has hablado de aprender a soltar, soltar relaciones, hábitos o zonas de confort. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Pues fíjate, yo creo que esto conecta mucho con algo con un reel que publiqué en su día, que se hizo viral, sobre lo difícil que es cambiar de etapa en el entrenamiento. Ahí hablaba de entrenamiento. Cuando estás en definición, te ves estético, seco, abdominales marcados, cortes en las piernas, y hay gente a la que le cuesta, hay gente que nunca se vio así en la vida
y le cuesta muchísimo pasar a una etapa de volumen. ¿Por qué? Porque sabes que vas a coger grasa, esto es inevitable, y que el físico va a cambiar. Y ahí es donde aparece el apego excesivo. Te aferras a esa versión tuya, aunque racionalmente sepas que para crecer necesitas pasar por otra etapa. Y luego también pasa lo contrario. Estás en volumen, más grande, más fuerte, pero añoras el estar definido. Y al final, ¿qué ocurre? Que no disfrutas ni de una etapa ni de la otra. En definición piensas en volumen y en volumen piensas en definición y no disfrutas, no acabas de disfrutar del presente. Y esto ya no va solo de músculos o de gimnasio, en la vida también pasa exactamente lo mismo. Nos apegamos a etapas, a relaciones, a trabajos, a versiones antiguas de nosotros, aunque sepamos que para crecer necesitamos soltar. Y soltar, lógicamente, implica aceptar que algo cambia, que dejas atrás una identidad y eso da miedo, da mucho miedo, porque el ser humano yo creo que buscamos seguridad, no incertidumbre. Al final es como subir una montaña, no puedes estar, estar arriba y abajo a la vez. Cada fase tiene su propósito. Y, y el problema no es cambiar de etapa. El problema no es, yo creo, no aceptar la etapa en la que estás. Entonces, oye, la definición te enseña disciplina, el volumen te enseña paciencia y ambas construyen algo mayor. Y en la vida igual. Hay etapas de construcción, de estabilidad, de pérdida, desgraciadamente, de expansión. Y si te aferras con muchísimo apego a una versión antigua, es que te frenas. El crecimiento al final siempre implica soltar algo. ¿Qué papel dirías que tienen los malos momentos para poder aprender a valorar los buenos? Pues los malos momentos al final pues son los que nos van forjando, ¿vale? Y efectivamente los que nos dan el crecimiento y nos ayudan sobre todo a disfrutar de los buenos posteriormente. Aquí me gustaría hacer una reflexión y yo recuerdo en la pandemia que fue justo el instante en el que dejé de trabajar en el gimnasio que estaba para pasar a mi trabajo actual. Y yo por aquel entonces pues las pasé bastante putas, porque bueno, estaba en ERTE, el gobierno estaba pagando tarde, en este caso esos ERES, estaba pagando una hipoteca y claro, con la parte que me daban no me valía. Y tuve que trabajar en una empresa cárnica de estas de pues, deshuesar jamones, para que te hagas a la idea. Claro, estaba todo cerrado, gimnasios cerrados y era lo que había estudiado. Y fue una etapa dura de cojones, porque nadie sabía lo que iba a pasar. Hace poco tiempo, porque claro, ya han pasado 5 años de la pandemia al día de hoy, echo la vista atrás y digo, fíjate, en ese momento, lo putas que las pasaste y cómo valoro ahora en el punto en el que estoy. Es decir, que hay gente que sigue estancada ahí. Y ojo, considero que es gente necesaria, pero que muchas veces echar la vista atrás a momentos que han sido duros para nosotros, quizás, no sé, pues de dejar una relación, pero ahora haber encontrado a una persona mejor, o estar solo, pero sentirte mejor contigo mismo, son fundamentales. Estar mal para poder estar bien. Fundamentales. O sea, totalmente de acuerdo contigo, Alex. Es que es así la vida. Hay etapas de construcción, etapas malas en las que aprendes muchísimo, en las que al final construyes y sacas mucha experiencia. Y hay estabilidad, hay etapas de más estabilidad y hay etapas de expansión. Y la vida al final, pues se trata de esto, ¿no? De ir viviendo. Es una montaña rusa. Me gustaría tratar un tema en el que quizás muchas personas se sientan identificadas porque cuando empezamos a cuidarnos, muchas veces nos sentimos incomprendidos, ¿no? Quizás pues ese círculo de amigos que están acostumbrados a tomar cervezas y te ven a ti tomando un batido de proteína. Es un caso bastante burdo, pero bueno, empezar a cuidar tu alimentación a la hora de ir a un restaurante o simplemente el hecho de apuntarte a un gimnasio. ¿Por qué sucede esto? Hubo un reel que publiqué que se llama Les jode tu disciplina, que puede sonar fuerte, pero la reflexión de fondo es bastante sencilla. Vivimos en una sociedad donde hay comportamientos completamente normalizados, aunque sean destructivos. Salir de fiesta constantemente, beber en exceso, fumar, comer mal, dormir poco, vivir con estrés, todo eso es como lo normal, es normalidad. Y ahí nadie te dice nada. Pero curiosamente, cuando decides
o te cansas o decides hacer algo diferente, cuando empiezas a entrenar, a cuidarte, a mejorar hábitos, aparece la opinión no solicitada. Que si estás obsesionado, como dices tú, que no hace falta tanto, que no disfrutas de la vida, que no tomarás batidos de proteína y cosas así, ¿no? Y yo aquí diría, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Y yo creo que es porque cuando alguien cambia, genera un espejo. Y al final, esa disciplina que tú estás adquiriendo, esos cambios de hábitos, recuerda a otros lo que ellos no están haciendo. Y eso incomoda. Pero esto, ojo, ¿no? Al final no es porque quieran hacerte daño. Si es que estamos hablando de tus amigos, seguramente, o incluso tu familia. Es porque yo creo que el cerebro protege el ego. Y es que se confunden los términos. Al final, obsesión no es entrenar 3 días a la semana. Obsesión es necesitar constantemente estímulos externos para sentirte bien. Y disciplina no quiere decir restricción. A lo mejor es respeto propio, te estás cultivando por dentro. Entonces, también creo que la disciplina no molesta, lo que molesta es el espejo que crea. Y aquí también es importante entender que cada persona está en su momento y no todo el mundo quiere cambiar al mismo tiempo y eso es válido. Pero coño, cuando tú decides mejorar, no puedes esperar la aprobación de todo el mundo. Eso no va a pasar. Y al final el tiempo pone todo en su sitio y la constancia se acaba notando y el respeto llega solo. Es que es curioso porque la que dices que incluso entre grupos de amigos, ¿no? Yo recuerdo un caso en concreto de un chico que ha estado toda la vida trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder comprarse un coche, porque su pasión eran los coches y no es un vehículo pues que puedas ver con mucha frecuencia, ¿no? Y el caso es que cuando se lo compró yo escuchaba comentarios, pues al final vivo en Soria, esto es una ciudad hiper pequeña, es como un pueblo de, míralo, seguro que se lo ha pagado su padre o la droga, y claro, si luego vieran que es un tipo que estaba trabajando 14 horas como un cabrón en la obra, pasándolas, dices, joder, qué fácil es hablar, ¿no? Muchas Claro. veces, pero bueno. Esto es así. Pues si se enteran de eso, pues muchos dirían, no, no, el coche no lo quiero. Trabajar 14 horas en la hora, que se quede con él. Efectivamente. Me gustaría pasar un poco a un bloque un poco más personal, ¿no? Y a conocer tu caso y un tema que me pilla un poco de cerca, que es el tema de la paternidad. ¿Cómo cambió tu vida el ser padre? Pues mira, Alex, la paternidad cambia muchísimas cosas, pero muchísimas. Pero te diría que sobre todo cambia la perspectiva, porque de repente ya no eres el centro de todo. Hay personas que dependen de ti y eso lógicamente coloca prioridades. Pero hay algo que de lo que yo creo que se habla poco, que es el riesgo de ir apagándote y ir un poco a una versión más mala de ti. Porque al final cuando tienes responsabilidades, trabajo, familia, obligaciones, pues es muy fácil caer en dejarte a ti para el final. Y poco a poco vas descuidándote. Oye, pues porque y es entendible, ¿no? Tú al final trabajas, imagínate, 10 horas al día fuera de casa y llegas y tienes que elegir entre, ostras, baño al crío, que es ahora el momento con el que puedo estar con él porque luego ya se va a dormir, o voy a entrenar. Entonces es muy fácil dejarte a ti para el final. ¿Y qué ocurre? Que poco a poco te vas descuidando. ¿Y qué ocurre entonces? Que en consecuencia tienes menos energía, menos tiempo para ti, más cansancio, más estrés. Y al final un padre que se abandona no es solo un físico peor. Y aquí no hablo ya del físico, fíjate. Es todo lo que conlleva, porque al final es menos presencia, menos paciencia, menos energía, andar constantemente encabronado. Y es peor en todo. Para mí entrenar dejó de ser algo estético y pasó a ser responsabilidad. Y yo caí también, yo cuando fui padre caí en eso. Yo estuve meses que digo, claro, si es que tengo que trabajar, coño, y luego te apetece ir a casa a ver a aquel bebé. Luego ya, cuando ya vi que aquello no iba, reorganicé, me levantaba a las 5 de la mañana, iba a entrenar a las 6, hacía mi día y luego ya, al final es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Organización. Pero pasó a ser responsabilidad, no solo algo estético, conmigo y con mi familia, porque entendí que si yo estoy bien,
todo alrededor funciona mejor. Esto era un poco lo que decían en aquel reel. Esto es como los aviones. Cuando te dicen que primero te pongas la mascarilla de oxígeno y luego ya ayudes a los demás, porque si tú no estás bien, al final no puedes ayudar a nadie. Y luego también hay aquí otra cosa importante, y es que los hijos, yo un poco por lo que tengo visto hasta ahora, el mío tiene 7, no aprenden de lo que dices, aprenden de lo que haces, o por lo menos yo lo que veo, ¿no? Va un poco más por observación y por imitación. Entonces, si te ven cuidarte, esforzarte, ser constante, eso deja una huella, eso deja vas poco a poco ahí creando un legado. Y ya sabemos que el tiempo es limitado y la energía importa más que nunca. Antes yo podía permitirme estar cansado. Ahora difícil. Es complicado. Y no se trata de ser perfecto, se trata de estar. Y es que al final la presencia no es solo estar físicamente, es tener energía mental, emocional, poder jugar con ellos, aguantar el tirón con, con dignidad, ¿no? Y luego hay otro tema. Para mí hay un peligro mm, del que yo por lo menos nunca oí hablar, ¿vale? Igual se habló 1000 veces, pero yo nunca lo oí. Y es que cuando te abandonas, cuando tú venías quizá de una etapa buena y te abandonas, yo creo que corres el riesgo de culpar en silencio a los tuyos de ese estado nuevo, de ese estado peor. Es como una especie de rencor silencioso. Y eso sí que lo considero peligrosísimo, eso es destructivo. Al final, cuidarte no es egoísmo cuando tienes hijos, es para mí una responsabilidad, sin duda. Pues te agradezco muchísimo la explicación porque de hecho yo es algo que tengo en mente, ¿no? A futuro ser padre y siempre me lo había preguntado y me has abierto mucho los ojos con ese tema de poder estar bien, ¿no? Al final es obvio que si una persona no está bien, hay personas que han sido padres pero no son padres, ¿no? Y simplemente, pues, bueno, claro que yo estoy hablando desde el desconocimiento, pero también, pues, por circunstancias de la vida he visto muchas situaciones en las que el tener un hijo no significa que seas padre, mejor dicho. Y el que inculques esos valores y realmente le des tiempo de calidad, creo que sí que hace que seas un buen padre. ¿Qué Claro. aprendizaje te dio que no habías encontrado antes el ser padre? El mayor fue la paciencia. Para mí el mayor fue la paciencia que adquieres o que te ves obligado a adquirir es bestial, brutal. Sobre todo diría que eso, la paciencia para mí fue lo que más, porque antes tenía muy poca, puede ser que hoy todavía en día tenga poca paciencia, pero la paciencia que llegas a adquirir con un crío es brutal. Y el sentimiento de responsabilidad es sobrecogedor. Diría que esas dos cosas principalmente, porque ya hay alguien que depende de ti, ¿vale? Ya no es, oye, pues yo hago lo mío y miro para mí y demás, sino que hay alguien que realmente ya depende de ti. Entonces eso adquieres un sentido de la responsabilidad total, Esa prioridad que hablábamos. claro. Voy a pasar a la pregunta que nos dejó Tony en el último episodio, en el que, bueno, te tocará también a ti, así que prepárala si quieres. Es, ¿cómo ha cambiado tu vida en los últimos 3 años? Vale, pues mira, Alex, antes de contestarte, sí quería decir algo y quiero dar las gracias a Tony Lloret, porque estoy aquí en gran parte por él y por haberme nombrado en el programa anterior y tener esta oportunidad. Tony es como un mentor para mí, ¿vale? He aprendido muchísimo de él, no solo de entrenamiento, sino también de la forma de ver este mundo del fitness. Y le doy las gracias porque tiene mucho valor que lo haya hecho en un momento en el que yo realmente pues, no tengo nada que aportarle a él. Y eso para mí demuestra que más allá de un gran divulgador, pues es una gran persona. Así que desde aquí, gracias, Tony. Y lo que me preguntabas es cómo han cambiado tus ¿Qué ha últimos cambiado 3 en tu años. vida en los últimos 3 años? Eso es. Bueno, pues a ver, para mí ha sido una etapa de muchísimo desarrollo personal, porque he tenido la oportunidad de ayudar
a otras personas al final a conseguir sus objetivos y eso te cambia mucho, ¿vale? Porque no solo ves cambios físicos, es que los hay y algunos muy impactantes, pero vas viendo, Alex, cambios de mentalidad, de hábitos, de carácter, personas que llegan con muy poca confianza, con desorden, con mucho caos, y ves cómo poco a poco se transforman, ¿no? Y todo eso te obliga a crecer tú también, a ser más responsable, más coherente, diría. Y fíjate, aquí casi todos los días recibo mensajes de esas cuentas que prometen pasar de cero a facturar miles de euros con automatizaciones, embudos, no sé qué. Y me da que pensar, porque hay chavales entrando en esta profesión pensando que, no sé, que asesorar es pulsar botones y facturar. Y asesorar bien, yo creo que es justo lo contrario, es al final escuchar, guiar, es estar ahí cuando alguien pasa una mala etapa, es ver cómo alguien también va recuperando su energía, su autoestima, la ilusión. Y eso no lo automatiza nadie, eso lo tiene al final que hacer una persona y que esté comprometida de verdad. Ayudar de verdad a alguien, como te decía antes, también te cambia a ti. Y yo creo que es lo más bonito de todo esto. La que hablamos, esa responsabilidad, ¿no? A la hora de que una persona delegue su futuro en tus manos y comprometerte con ello. Eso habla muy bien de ti y de lo que es realmente un buen coach. Me gustaría preguntarte, Marce, ¿qué versión de ti tuvo que desaparecer para que naciera la versión actual? Hombre, pues yo creo que desaparecer como tal, realmente ninguna, Alex. Ha sido más, yo creo, un proceso de crecimiento. Quizá, no sé, si antes tenía más necesidad de aprobación, más ganas de caer bien a todos, más reacción ante lo que pasaba, y poco a poco vas cumpliendo años y yo creo que eso se va diluyendo, pero no porque lo fuerces, sino porque vas pues madurando quizá, ¿no? Te vuelves como más estable, más constante, más seguro, pero tampoco porque seas mejor, sino porque digamos que empiezas a estar más alineado contigo mismo. Esto es como quitar ruido de una radio. Pues la señal siempre estaba ahí, lo que pasa es que lógicamente no la oías. Pero no es que desaparezca una versión de golpe de un día para otro, ¿vale? Y venga una nueva. Es simplemente que vas afinando la que ya eras. Es una pregunta que te quería hacer porque yo hace poco me di cuenta de algo y es que cuando nació el proyecto del podcast, quizás era una persona, no sé si lo adecuado sería introducir la palabra ego, pero yo creo que tenía mucho ego, ¿no? Y que pensaba que lo sabía todo. Hasta que, pues por circunstancias de la vida, recibí un golpe y decidí eliminar mucho de lo que ya sabía y pasar a escuchar y a escuchar. Y, por ejemplo, conversaciones como la que estamos teniendo ahora, que me está aportando muchísimo, o las que he tenido con anteriores invitados, me han hecho ver tantos puntos de vista como que me ha potenciado muchísimo más. Y fue una de las partes de las que me desapegué. Y dije, una persona que tiene tanto conocimiento y que ayuda a tantísimas personas como tú, pues sí, quizás hubiera tenido alguna, pero creo que la explicación que has dicho de esa transformación es la adecuada. Estamos alcanzando un punto, Marce, que me toca hacerte una pregunta que es la que da título al programa. Esta pregunta es ¿ahora qué? Hace referencia a ese punto de inflexión que ha sido un antes y un después en la vida de nuestros invitados. ¿Recuerdas algún ahora qué? Pues mira, la paternidad, pero sin duda, o sea, sin duda. Pues un poco por lo que decía antes, porque ahí entiendes algo muy sencillo, pero muy profundo, que esto ya no se trata solo de ti. Hay ya personas que dependen de ti y eso te coloca frente a una responsabilidad distinta y mucho más grande. Y ahí, con la paternidad, yo comprendí algo clave también, que nadie va a venir a rescatarte, ni a ordenarte la vida, ni va a darte motivación todos los días, nadie. Y cuando entiendes eso, pasas muchas veces de víctima a responsable y de esperar a actuar. Y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El dolor o los cambios muchas veces son un maestro, aunque no lo veas en el momento.
¿vale? Lo ves más adelante. Al final, Alex, la responsabilidad cambia totalmente cuando alguien depende de ti. Esto es así. Si mañana desaparecieran las redes sociales, ¿qué mensaje te gustaría que la gente recordase de ti, Marce? ¿Qué mensaje? Pues mira, me gustaría que recordaran algo pues muy sencillo, que yo no hablo solo de abdominales o solo de físicos, ¿no? Sino que también hablo de respeto por uno mismo y que el gimnasio no es solo una pasarela, que puede ser una muy buena herramienta para construir carácter, disciplina, estabilidad, energía, porque cuando tú estás bien, un poco también lo que hablábamos antes, todo lo que depende de ti funciona mejor. Entonces eso sí que me gustaría que recordaran. Yo creo eso, que no es una, bueno, pues que Marce no tenía una cuenta de fitness convencional, que las hay buenísimas, por Dios, no es una crítica, sino que hablaba pues de otras cosas. Y bueno, tengo una lista de correo donde ya somos muchísima gente, entonces, bueno, pues ahí por lo menos tendría donde seguir contando mis historias, ¿no? Y además, pues es una gente con la que siento una conexión brutal, porque ahí no hay algoritmos, ni postureo, ni ganchos virales, ni nada así, ¿no? Ahí al final son personas reales que quieren mejorar y eso para mí tiene muchísimo valor. Y ya hablando un poco de todo, también me gustaría que la gente entendiera que nunca es tarde, que aunque tengas 40, 50 o más, puedes empezar, que no estás acabado, que mientras respires puedes mejorar. Y que el gimnasio no cambia solo el cuerpo, que cambia la cabeza. Eso sería un poco lo que me gustaría que se recordara un poco de mi cuenta o de lo que intento aportar. Y oye, que si alguien que nos escuche hoy decide cuidarse un poco más y tener más energía y sentirse mejor, pues entonces todo esto ya ha valido la pena, Alex. Me gustaría preguntarte, Marce, porque creo que ambos coincidimos en que no llevamos mucho tiempo en redes sociales y tu perfil ha sido todo un descubrimiento. ¿Cómo empezaste en esto? Bueno, pues esto fue de estas cosas súper curiosas que pasan en la vida. Y es que, bueno, llegó un momento en el que, bueno, pues todo el mundo me recomendaba, oye, tienes que abrirte un perfil de Instagram porque es que si no, no, es tu escaparate, si no, no existes. La palabra fue no existes, fue dura. Y entonces en unas vacaciones con la familia en Mallorca, dije, bueno, pues voy a abrir el perfil de Instagram. Y ahí fue cuando lo abrí y luego cuando ya volvimos a casa, a mí hay una cosa que, con perdón, que me encabrona muchísimo y es la gente que suelta las poleas desde 2 metros, que deja las máquinas caer, que tira las mancuernas desde el aire, que hace ruido y estropea las máquinas de forma totalmente innecesaria. Entonces hice ahí como, bueno, una parodia en la que yo hacía el ruido y al mismo tiempo miraba así como con cabreo y sorpresa. Y yo no tenía ni idea, de verdad, de Instagram. O sea, yo no sabía absolutamente nada. Luego, hablando con gente experta, me decía, porque ese reel ya tiene 2 millones de visualizaciones. Y luego me decía, no, pero es que fíjate, es que está muy bien, porque esto es un gancho muy bueno, y luego encima haces el corte y ahí ya te paras a explicar, a entrar más hablar más en profundidad de que ahí lo que hablaba era de que no te creyeras más fuerte por soltar las máquinas desde lejos, y que debías de tener respeto por las máquinas, por la gente, por tu entorno y por la gente que hay en el gimnasio y no hacer esos ruidos. Y ese reel se convirtió en viral y claro, me ayudó muchísimo más a tener más exposición, pero fue de estas cosas curiosas porque digo, "Joder, habrá gente que esté meses y meses estudiando cómo hacer algo viral, digo yo, y a mí me salió así un poco de la nada. Bueno, pues de estas cosas curiosas que tiene la vida, ¿no? Pero sí es cierto que es algo que me ofende muchísimo, el que no se tenga respeto en el templo, como digo yo, ¿no? El que no se cuide el material, en que no se cuide el entorno,
en que no haya ese mínimo de respeto. Antes Desde esto luego. era, yo siento decirlo, pero esto era impensable. O sea, si dejabas caer una mancuerna desde así de esta forma, automáticamente estabas fuera. Desde luego que a mí me tiembla el ojo también cuando veo estas cosas y por suerte en el gimnasio que entreno yo, es el mítico gimnasio este de barrio que estamos 4, se sigue manteniendo eso, pero yo me sorprende, ¿no? Ver gente que está haciendo un curl de bíceps y tira las manconas al suelo, que dices: "Hostia puta, ¿qué hace?". Sí. Habrá que hacer un reel sobre los beneficios de aguantar la última excéntrica, a ver si por ahí. A ver si ahí se centra, nada, pero les podrá el ego. Si pudieras darle algún consejo a alguna persona que nos esté escuchando y que quiera empezar en redes, y ya no solo a esos chicos jóvenes, sino posiblemente a alguna persona que a lo mejor piense, pues a lo mejor no tengo edad para redes o lo que sea. Pues mira, a ver, yo consejos es que realmente yo no sé absolutamente nada. Hay gente que es experta en todo esto y hay empresas para esto. Pero sí, Alex, fíjate que yo creo que hay algo que no se ve hoy en día, y que yo creo que a mí me funcionó, que es hablar desde el corazón. Y yo a veces estoy en algún reel y me equivoco, me trabo, no edito nada, no lo subo, y yo creo que esa naturalidad puede hacer destacar hoy en día. Ves muchos diálogos que claramente vienen de inteligencia artificial porque se repiten como las mismas palabras, todo súper acelerado. Aquí tengo una anécdota muy buena, y es que yo, claro, para hacer un reel tardaba muchísimo porque no tenía ni idea. Yo no sabía lo que era CapCut, ni Canva, ni absolutamente nada. Entonces yo ahí poco a poco, y ahí trasteando, mirando algún vídeo por YouTube de cómo se hacían los cortes de una cosa y de otra, y de cómo meter otro vídeo por medio, y con 4 cosas me fui arreglando. Y entonces en una de estas dije: "Oye, voy a contratar a alguien para que me haga esto, porque yo es que esto no tengo ni idea", y en ese momento además pensaba que bueno, cuanto mejor hecho estuviera, pues más repercusión podía tener. Y entonces contraté a un chaval y le di un vídeo, y me convirtió aquello en una especie de vídeo de TikTok en el que hablaba súper acelerado, no había ningún corte de más de 0, no sé qué segundos, que yo me acuerdo que cuando lo vi, estaba viéndolo y no me entendía. Yo mismo, que había hecho el reel, veía aquello y dije: "Si es que vi el reel 5 veces y no sabía lo que decía". Era todo acelerado, todo con una prisa, mi mente al menos no asimilaba lo que estaba, escuchando. Entonces, lógicamente, tuve que que seguir yo con el tema, y yo creo que quizá a lo mejor esa hablar desde el corazón y de forma más natural pueda hoy en día quizás ser un factor diferenciador sobre todo lo que se ve en redes actualmente. No sé qué opinas tú de esto. Yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho creo que tanto el éxito de tu cuenta como el éxito que está teniendo el podcast, especialmente en Spotify, que está pillando muy buenos números, es por eso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que la inteligencia artificial ha pegado tan de lleno que la gente yo creo que empieza a generar algo de rechazo, ¿no? Yo automáticamente estoy en alguna red social y veo que algo se ha creado por IA y automáticamente scrolleo, lo paso porque no me llama la atención. Y lo que busco es pues esas conversaciones realmente humanas, ¿no? De que yo entiendo que la gente que nos esté escuchando ahora se sienta como incluido en la conversación. Estamos hablando como dos amigos, podrían hablar dando un paseo haciendo el cardio. Entonces creo que eso es lo que va a diferenciar y a mí de hecho lo que me ha llamado la atención ha sido tu forma de expresarte con tanta naturalidad y la que dices, esa profesionalidad, ¿no? A la hora de pues no querer hacer los cortes y que la gente vea una persona natural, como eres. Si hay un fallo, pues hay un fallo. Ya has visto que este episodio se ha grabado del tirón, ni hemos parado, ni hemos hecho cortes, ni nada. Y yo creo que es lo que realmente pues lo diferencia, que también soy consciente de otros podcasts que lo harán todo mucho más profesional al estudio de televisión, pero claro, no es lo que quiero transmitir. Claro, claro. Sí, yo creo que esa naturalidad, bueno, pues que se ha perdido en gran parte, y parece todo como un poco a veces hasta artificial, ¿no? No lo digo como una crítica, digo un poco, doy mi opinión de que yo veo eso y pues a mí no me gusta. También entiendo que tengo otra edad, y que si me oye un chaval de 20 años un reel en el que estoy hablando de forma normal, sin velocidad, sin que se eliminen los cortes y tal,
haga así y, y pasa otra cosa, porque este señor es que es aburridísimo hablando, puede ser. Pero bueno, tampoco me preocupa. Oye, yo quiero hacerlo así, con naturalidad y hablando desde el corazón, y si no, no lo haría, vamos. ¿Sabes qué me he dado cuenta en ese sentido? Que la gente puede pensar que es algo negativo, pero realmente es algo muy positivo. Yo antes, a raíz de que se me pegara un reel, pues la que hablamos, que alcanzó, bueno, superó el 1.000.000 de reproducciones y no me obsesioné, pero sí que generas esa dopamina que quieres llegar a eso, o por lo menos normalizas cifras tan altas. Pero me di cuenta que muchas de las personas que veían este contenido simplemente, pues a lo mejor sí, tenían muchas interacciones de que se lo guardaban de like o tal, pero era gente que realmente no escuchaba el podcast, que simplemente era porque lo había visto. Digo, pues yo esto no lo quiero. Y sin embargo, reels menos editados, en el sentido de que realmente escuches el mensaje de la persona. Pues aquí puedo poner el caso de Ander Basurto, un tipo que trabajaba en una fábrica y bueno, fue campeón del mundo de culturismo natural. Ese reel pilló una locura de alcance y realmente estábamos hablando como estamos hablando tú y yo ahora. Y es al público al que yo quiero llegar. O sea, no Claro. necesito que tenga X cifras, sino que el mensaje cale. Y creo que es un poco concorde al discurso que nos has dado. Sí, 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 sin dudas. No, no, si vale más, está claro, es que al final tener millones de visualizaciones, pero no transmitir ningún mensaje ni llegar a conectar con la gente, pues eso al final está muy bien para tu ego. Y decir, mira, 2 millones de visualizaciones, pero realmente no, ni a ti te aporta nada, ni vas a llegar a nadie. Sin embargo, una cifra mucho más modesta, con la que hayas conectado con muchísima más gente, pues al final va a tener muchísimo más valor. Y un poco, ya te digo que no soy ningún experto, pero el reel para mí de más éxito, porque fue el que más seguidores dio, pues es uno de 100.000 visualizaciones. Y tiene muchos más seguidores, se consiguieron muchos más seguidores que con esos de 2 millones. Y era un reel donde hablaba donde yo intenté explicar de forma fácil, porque a veces tendemos a liarlo todo, como a veces quizá pensamos que de esa forma somos más expertos y complicamos muchísimo el lenguaje, y era un reel muy sencillo donde yo explicaba de forma fácil los mecanismos principales por los que se produce hipertrofia, ¿vale? Tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Algo explicado así de forma muy sencilla y que quizá al explicarlo de esa forma sencilla llegó a muchísima gente. Y para mí fue el de más valor, mucho más que estos de 2 millones. Desde luego. Esto, mira, me imagino que tú estarás más acostumbrado que yo, pero la dopamina que me dio el ver el primer reel que superó el 1.000.000, a la dopamina que me dio el primer mensaje que recibí por el podcast de realmente una persona que había escuchado el episodio completo, creo que era 1 hora y media de podcast, y me dijo, muchas gracias porque estoy pasando una mala racha y me estáis acompañando en el camión mientras tal, tal, tal. El chip que me hizo a la cabeza de decir, es que le estás cambiando la vida a la gente, que le estás acompañando en sus tareas cotidianas de bien sea cocinar, dar el cardio o que a lo mejor se sienten solos y te están escuchando, eso para mí tuvo valor. No tiene nada que ver, claro. Si eres una persona normal, como Dios manda, te va a llenar infinitamente más que visualizaciones o likes o todo esto. El simple mensaje de una persona que te diga, oye, que sepas que me acabas de ayudar un montón con esto que acabas de publicar, con este consejo que me acabas de dar, etcétera, etcétera. Eso como no va a tener, eso vale más que las visualizaciones de todo el mundo mundial. Ya lo creo. Para esas personas que quieran delegar su confianza en todo lo que nos has aportado en el episodio de hoy, Marce, ¿dónde podrían encontrarte? Pues ahora principalmente en Instagram, Marce tu Coach, en Telegram también estoy bastante con el mismo nombre, Marce tu Coach, y principalmente por esa vía, diría. Bueno, luego ya correo electrónico, el acceso a la lista de correo, pero principalmente por Instagram, marce.tucoach. Y para los que estéis escuchando esto en Spotify, lo tendréis en la descripción y YouTube igual. Me gustaría preguntarte, Marce, ¿qué persona te gustaría ver en próximos programas como invitado y qué pregunta te gustaría lanzarle? Pues mira, hay una persona
que me gustaría, porque yo creo que puede aportar mucho, y es mi compañero Fran en las asesorías. Fran es culturista y es de las personas que conozco que más pasión siente por esto. O sea, vive esto de verdad con auténtica locura. Fran y yo nos conocimos hace muchos años en foros y plataformas de divulgación y yo creo que tiene algo que me parece muy valioso y además tiene la valentía de hablar con ello con total normalidad y naturalidad. Y es que ha conocido la cara A y la cara B del uso de sustancias, con honestidad. Y creo que puede aportar mensajes de mucho valor, sobre todo para la gente joven y que se plantea hacer uso en algún momento de sustancias. Y yo a Fran pues le preguntaría algo muy, muy simple, ¿no? Le diría, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar que quizá nadie te explicó? Porque muchas veces no necesitamos más información. Hoy en día, como hablábamos antes, hay mucha información, pero necesitamos más verdad sobre lo que sucede también, sobre esa cara B del disco que decía. Pues creo que sería un invitado excelente, la verdad. Y como bien dices, muchas veces solo nos fijamos en ese lado brillante, ¿no?, del objeto, sin ver realmente lo que hay en la parte de atrás y que puede abrirle los ojos a muchas personas que quizás estén pensando en dar el paso y no sepan las consecuencias reales que puede llevar esto. Así que contactaremos con él y le mandaremos esa pregunta. Y también, Alex, si me lo permites, a mí hay una persona que me encantaría ver en tu podcast, que es seguidor mío, que fue un orgullo enorme para mí, me hizo muchísima ilusión, que es Paco Bautista. Y que, bueno, bueno, Paco, ya sabéis con qué naturalidad habla y que es una persona encantadora. Y yo creo que también podría aportar mucho sobre ese contraste, ¿no?, que hay ahora mismo entre ese gimnasio que conoció él de toda la vida y el culturismo en general y un poco lo que hay ahora. Así que sería genial también verlo por aquí. Pues sería genial y de hecho, bueno, todo un referente del culturismo ya no solo español, sino conocido en todo el globo. ¿Qué pregunta te gustaría lanzarle a Paco? Pues precisamente esa me gustaría. ¿Qué contraste y qué ve él, qué percepción tiene? A lo mejor esto es percepción mía, esa pérdida de valores que había en los gimnasios de antes, que para mí sí es cierto que se han perdido. No todo es malo, ¿eh? Tampoco quiero decir que lo de antes fuera todo bueno y lo de ahora todo malo. No, no es eso. Pero si él coincide conmigo en que sí hay valores que había antes en el gimnasio que ahora se han perdido. Me gustaría preguntarle eso. Pues estoy completamente de acuerdo y creo que esa respuesta va a ser muy, muy potente. Y bueno, Marce, quiero agradecerte tu tiempo, ha sido un episodio increíble. Espero que esta no sea la última de nuestras charlas porque me gustaría contar en un futuro de nuevo contigo para seguir aprendiendo. Y bueno, la despedida es tuya, así que gracias de nuevo. Pues gracias a ti, Alex, de corazón. Ha sido un honor y además he estado súper a gusto. Y creo que espacios así, donde se puede hablar con calma y con profundidad, pues hacen mucha falta. Y como decía antes, si algo de lo que hemos hablado hoy ayuda a alguien a dar un paso, pues esto ya ha valido la pena. Muchísimas gracias, Marce. Nos vemos muy pronto y bueno, muchas gracias también a todos los que estéis escuchando el episodio, especialmente que hayáis llegado hasta aquí. Y ya sabéis, suscribiros y dejar un like, que esto me permite seguir trayendo referentes como Marce y personas que nos sigan haciendo crecer, ¿no? Que paséis un buen día. Un abrazo.